Hoy nos adentramos en un momento clave y bastante turbulento de la historia de la República Dominicana, la Guerra Civil de abril de 1965. Fue, en esencia, una lucha por el alma de la nación, y sus ecos, pues resuenan todavía hoy. Esta idea es, en fin, el corazón de toda esta historia. Es la crónica de un sueño de democracia que se interrumpió de golpe y de la lucha feroz de un pueblo por recuperarlo. Así que para entender bien cómo se llegó a este punto, tenemos que irnos un poquito para atrás. Para comprender la explosión del 65 hay que viajar a un momento muy concreto, 1963. Fue un momento de esperanza fugaz pero brillantísimo para la República Dominicana, casi como un amanecer después de una noche larguísima y muy oscura. Hay que ponerse en situación. 30 años bajo la dictadura férrea de Trujillo. Y de repente, en 1963, el país por fin respira. Se celebran las primeras elecciones democráticas de verdad y sale elegido Juan Bosch. Aquello fue una fiesta nacional, una auténtica bocanada de aire fresco para un país que llevaba décadas asfixiado. Pero la alegría duró poquísimo. 7 meses. Solo 7 meses después, ¡zas!, un golpe militar y Bosch fuera. Esa esperanza democrática, aplastada de raíz. Y justo ahí se estaba sembrando la semilla del conflicto que estaba por venir, un conflicto que iba a marcar a toda una generación. Así que con el país de nuevo sumido en la incertidumbre, gobernado por un triunvirato militar, la tensión fue creciendo, y creciendo durante 2 largos años, hasta que al final todo estalló, y lo hizo en un solo día clave de abril. La fecha es el 24 de abril de 1965. Un grupo de jóvenes oficiales se rebela contra ese gobierno de facto. Pero ojo, que esto no fue un simple golpe de cuartel, no. Fue la chispa que lo incendió todo. La gente se echó a la calle. ¿Y qué pedían? Pues el regreso de su gobierno, el que habían elegido democráticamente. Y su grito de guerra era clarísimo. Se oía por todas partes. Retorno a la constitucionalidad sin elecciones. Es que no pedían un nuevo gobierno, no. La exigencia era muy concreta, la restauración del gobierno legítimo que habían votado, el de Juan Bosch. Claro, con esta situación el país se partió en dos, literalmente. Por un lado estaban los constitucionalistas, que eran una mezcla de militar rebeldes y civiles armados que apoyaban la Constitución del 63. Y de ahí surgió la figura del coronel Francisco Caamaño. En el otro lado, los leales, que eran la élite militar que apoyaba al gobierno golpista desde la base aérea de San Isidro. Así que la lucha por el futuro del país estaba en su punto más álgido. Pero lo que había empezado como una guerra civil estaba a punto de convertirse en algo mucho más grande, en una crisis internacional. ¿Por qué? Pues porque iba a entrar en escena un actor que nadie había invitado. No hay que olvidar el contexto. Estamos en plena Guerra Fría. Y Estados Unidos, por supuesto, miraba todo esto con muchísimo nerviosismo. Anunciaron que iban a intervenir. La excusa oficial era proteger vidas estadounidenses. Pero el miedo real, la razón de fondo, era evitar una segunda Cuba en el Caribe. Cualquier movimiento popular que sonara a izquierda era visto como una potencial amenaza comunista. Pero la escala de la respuesta fue tremenda. Para muchos, totalmente desproporcionada. Fijaos en la cifra, 42.000. 42.000 marines estadounidenses enviados a la isla, una fuerza de invasión brutal para una nación tan pequeña. Aquella intervención hasta tuvo nombre en clave oficial, Operación Power Pack. Y claro, su entrada en escena lo cambió todo. Ya no era una lucha solo entre dominicanos. De repente se había convertido en la clásica historia de David contra Goliat. Los revolucionarios contra la mayor superpotencia del planeta. Pero, ¿se rindieron los constitucionalistas al ver que ahora se enfrentaban a una superpotencia? Pues no, ni mucho menos. Se atrincheraron en pleno corazón de Santo Domingo y convirtieron la zona colonial, la parte histórica de la capital, en su fortaleza. Las calles de la ciudad se convirtieron en un campo de batalla. Hubo combates urbanos durísimos, como los del 15 y 16 de junio, que pasaron a la historia como demostraciones legendarias de una valentía y una determinación increíbles. Allí luchaban civiles y militares juntos, hombro con hombro, contra una potencia de fuego inmensamente superior. Y esto es súper interesante, porque no fue una lucha solo de soldados, para nada. Fue una resistencia popular, de la gente, donde se implicó todo el mundo. Mujeres que hacían de mensajeras y combatientes, comandos en los barrios que organizaban la comida, y claro, miles de civiles que cogieron las armas para defender sus propias calles. Ellos fueron, sin duda, los héroes anónimos de la revolución. A pesar de esa resistencia tan heroica, la presión militar era sencillamente insostenible. Después de meses de asedio, de combates y de negociaciones, los enfrentamientos por fin llegaron a su fin y dejaron, como es lógico, unas cicatrices profundísimas en la nación. Se llegó a un acuerdo de paz, sí,
pero fue una paz muy amarga, sobre todo para los constitucionalistas. En septiembre del 65 se firma el Acta de Reconciliación Nacional. Esto significó que los rebeldes depusieron las armas y su líder, Caamaño, fue enviado a una especie de exilio diplomático. Y para rematar, en el 66 hay elecciones y las gana Joaquín Balaguer, un antiguo colaborador de Trujillo. Ahí empezaba otro largo periodo autoritario, el de los famosos 12 años. Así que el punto crucial es este. Aunque militarmente fueron derrotados, el movimiento constitucionalista le cambió el alma al país para siempre. Porque la Guerra de Abril fue mucho más que una guerra civil. Fue el momento en que toda una nación dijo basta ya, y declaró que su dignidad y su derecho a la democracia no eran negociables. Esas cicatrices, las físicas y las políticas siguen ahí, en Santo Domingo, a día de hoy, son un recordatorio constante del altísimo precio que se pagó por aquel sueño de democracia. Y nos dejan con una pregunta en el aire. Cuando la historia deja agujeros de bala en las paredes, ¿qué lección les queda a las generaciones que vienen detrás?